Buenos días, mi nombre es Pedro Rivas, voy a hablar de las neurociencias. Las neurociencias se llaman así al cúmulo de materias o ciencias que estudian el cerebro, cómo se desarrolla, su crecimiento, las enfermedades que lo afectan, las patologías, las medicinas que para él, es decir, la farmacología, y cómo él interactúa con los demás miembros o los demás órganos del sistema nervioso o del sistema cerebral. La neurociencia parte como la medicina con la historia del hombre en la tierra. En Egipto se estudiaba la manera de hacer que momificar el hombre, y hay jeroglíficos donde se trata la anatomía como tal, pero no es en Egipto donde se le da mayor importancia al estudio del cerebro, sino en Grecia a través de Aristóteles y Galeno como padres de la medicina. Ellos pensaban que el cerebro, en el cerebro o en la mente, no tal como cerebro, pero sí el hombre tenía cuerpo, mente y alma, y en la mente estaban los placeres de la vida, las cosas buenas, el pensamiento, por la mente se aprendía. ¿Ok? Hasta allí llegó el estudio de la mente en la sociedad antigua, para después pasar al gran Leonardo da Vinci en la Edad Media y René Descartes. Leonardo da Vinci propone tratados de anatomía. Este era una persona muy estudiada y de una manera, digamos, oculta, abría cadáveres, hacía estudios y experimentos para hacer tratados de anatomía. Y Descartes propone también la mente como donde estaba el poder del hombre. Ya a comienzos del siglo XX, Camillo Golgi, un italiano, hace lo que se conoce como pintura de plata, que es la pintura que va a demostrarnos qué es una célula, conociéndose entonces la neurona como la célula del sistema cerebral. Sin embargo, es el señor Santiago, un español, Santiago Ramón y Cajal, el gran neurocientífico de la humanidad, el que dio el nombre de la neurona, el que dio el nombre de los axones, el que dio el nombre de la comunicación que hay entre neurona y neurona o axón y axón, el que habló acerca de la plasticidad cerebral, de la degeneración o la regeneración cerebral, el que habló acerca de los impulsos nerviosos en el cerebro. Y de allí, obviamente, eso es a 1950 cuando mucho, de allí vienen otros científicos, ya hay psicólogos que hablan en 1983, por ejemplo, Howard Gardner propone su teoría de las inteligencias múltiples. Pero desde Cajal hasta Howard hubo otros científicos que propusieron otras teorías acerca de, por ejemplo, qué es inteligencia. Dentro del campo del trabajo de las neurociencias tenemos entonces la sinapsis. Es necesario saber cómo interactúan las neuronas, el aprendizaje, qué es eso, por qué aprendemos, por qué los seres humanos aprendemos, dónde guardamos ese aprendizaje, cómo percibimos la realidad que vemos afuera de nosotros. ¿Por qué hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Dónde se graba? ¿Dónde está el centro del habla en los venezolanos, en los chinos, en los japoneses? ¿Por qué son distintos? Las redes neuronales, ese complejo de redes que hacen que ellas se comuniquen y que nos dan todo lo que nosotros somos y hacemos a diario. De allí que nacen entonces otras áreas de la neurociencia, como son el neurodesarrollo, la neuroanatomía, la neurofisiología, la neurogenética, muy de moda después de la clonación de la oveja Dolly, aproximadamente en los años de 1983 hasta el 2000. Ahora se está estudiando la ablación, se habla de términos como la ablación, genética, se necesitan leyes que hagan que la genética o el uso de las células genéticas sea universal y sea para usos nobles. Entonces esto está muy en boga, así como lo que llaman ahora neuropsicoinmunobiología, que para nosotros no es más que el concepto de todas las ciencias, neurociencias al servicio del hombre. Es decir, la neurociencia
entonces llevan un futuro de retos, llevan camino, deben explicar a los hombres del futuro qué son los sueños, por qué soñamos, dónde se guardan los sueños, el idioma, cómo codificamos el idioma, porque los chinos y los japoneses codificamos los mismos símbolos de manera distinta, o porque los venezolanos y los españoles codificamos ciertos símbolos distintos, o los ingleses y los españoles codifican la Z, la H, la J de manera distinta, pero son los mismos símbolos. El aprendizaje, cuáles son los centros, los núcleos del aprendizaje y los recuerdos. Bueno, muchas gracias.